Y nosotros continuamos con nuestro tiempo aquí juntos para el mensaje de la palabra de Dios. Que nuestro Señor Jesucristo les guarde y preserve en la verdadera fe. Amén. Hemos iniciado esta serie para esta época de Epifanía acerca de lo que es ser seguidores del Señor. Y el tema es precisamente formando seguidores. La palabra seguidor también se puede decir discípulo. Discípulo es un seguidor del Señor Jesucristo y queremos que todos en la iglesia y muchos más allá se conviertan en verdaderos seguidores del Señor. Y un texto que se acaba de mencionar, que lo dijo nuestro hermano Eric en el mensaje de niños, es que ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no sirve para nada. ¿Cuántos de ustedes se han comido un delicioso bistec con un buen arroz o quizás un sancocho sin sal? Oh my goodness, estará súper bien preparado, pero si no tiene la sal apropiada, no sabe bien. Y por eso somos la sal de la tierra. Nosotros como creyentes podemos traer un sabor diferente a la vida de este mundo. También Jesucristo dijo: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. La luz del mundo, somos la luz y la sal de la tierra. Y la pregunta es: ¿cómo podemos en verdad vivir esa descripción que Jesucristo da de la iglesia cristiana, de que somos el sol, pero somos la luz y la sal de la tierra? Bueno, yo creo que la clave está en lo que acabamos de leer en la epístola acerca de la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Yo creo que es el poder del Espíritu cuando nos guía el que puede hacernos en verdad luz y sal de la tierra. Es una forma metafórica de hablar definitivamente, pero lo que quiere decir es que Dios nos quiere usar como seguidores de Él. Por eso somos discípulos. Y en el bautismo, precisamente, como voy a hablar un poquitito más adelante, vemos de que es a través del poder del Espíritu que nosotros podemos llegar a hacer un cambio en la vida. Si usted piensa en la vida del apóstol Pablo, de quien hemos venido hablando ya por varios domingos en la primera carta a los Corintios, se dará cuenta de que el apóstol Pablo marcó una diferencia en la vida del planeta Tierra. Él fue llamado para llevar el evangelio, el mensaje de la cruz del que hemos venido hablando por todos los continentes. Y él fue el que con un equipo de hombres y mujeres que lo acompañaban llevó el mensaje de la cruz, que es un mensaje extraño, como hablaba la semana pasada, a diferentes lugares, porque es un mensaje que cambia. Y yo creo que esto que el Espíritu hace es darnos sabiduría. Cuando somos luz y sal de la tierra, marca una diferencia, y vamos a ver en este pasaje de que es la sabiduría de Dios la que marca la diferencia. El poder del Espíritu Santo está en capacitarnos con sabiduría para vivir una vida victoriosa. Ahora, no una sabiduría como esta. La profesora le pregunta a Pepito: Pepito, voy a hacerte una pregunta muy difícil, a ver si la sabes responder. Para ti, ¿quiénes son más inteligentes, los animales o los seres humanos? Los animales, señorita, dice Pepito. ¿Estás seguro, Pepito? Pues claro, cuando yo le hablo a mi perro, él me entiende. Y en cambio, cuando me ladra, yo no le entiendo a él. O ese otro, miren: hola, hermosa, dice un tipo por ahí a ella. Hola, anoche te dije que soñaras con los angelitos. ¿Cómo me veo con alas? Como un murciélago. Nada romántico, ¿verdad? Nada romántico. La iglesia de Corinto, ser sal y luz de la tierra. Hablamos de este mapa donde se encontraba la iglesia de Corinto, que era un puerto de entrada y salida, y por tanto mucho comercio circulaba por ahí. También les he dicho que la iglesia de los corintios era una iglesia conflictiva, ¿no es cierto? Ahora, quería mostrar ese mapa una vez más para puntualizar que aunque Corinto está acá, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, se encuentra en ese otro lado, ese otro punto rojito por acá. Ahí están las iglesias, y estaba la iglesia de Éfeso, y desde la iglesia de Éfeso es que Pablo escribió esta carta tan importante. Y lo menciono porque, como ustedes saben, en ese tiempo no había las comunicaciones que hay hoy. Si alguien escribía una carta, tenía que mandarla por barco. Mientras el barco transitaba hasta sus diferentes puntos, llegaba 1, 2, 3 meses después. Así que no es como hoy, que usted manda un mensaje de texto y ya está esperando que el otro le responda, ¿no es cierto? Así como el que le preguntó si soñase conmigo como un angelito, recibió su mala respuesta. No voy a entrar en detalles. La iglesia de Corinto era conflictiva,
porque había influenciado la filosofía platónica, aristotélica y otro montón de cosas, porque como ustedes saben, y si no lo saben se lo puntualizó hoy, los griegos fueron conocidos por su filosofía. De ahí nacieron los grandes pensadores que marcaron el derrotero de la mentalidad occidental, es decir, de todos los que vivimos de este lado del planeta, todo eso es lo que es el mundo europeo, a las Américas. De ahí viene nuestro pensamiento, y aunque usted no lo crea, parte de ese pensamiento todavía lo tenemos. Le voy a decir algo tan simple. Nosotros creemos en que tenemos espíritu, alma, como usted lo quiera llamar. Esa es una mentalidad griega. Fue Platón quien dijo eso, fue él quien habló sobre ese pensamiento de que cómo está el ser humano compuesto. Y parte de los problemas que había en Corinto es que se oponían al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo traía un mensaje extraño. Ahora imagínense gente educada, culta, como eran los griegos, como eran los de Corinto, y de repente llega ese individuo y les empieza a hablar de otro individuo que murió como un malhechor en la cruz y hay que creer en él para salvarse. Entonces los griegos, corintios, decían, eso está raro, ¿quién le va a creer a ese Pablo? Aunque el argumento de Pablo era convincente y hacía cosas interesantes, pero obviamente para esos intelectuales corintios, el mensaje de la cruz era locura, que era lo que hablaba la semana pasada, ¿no es cierto? Pues es por el poder del Espíritu Santo que Pablo llega a hacer un impacto en esta sociedad tan culta, tan educada, tan filosófica. Es por el poder del Espíritu, la presencia de Dios en él. Y por eso miren cómo empieza su narrativa. Dice Pablo: así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con palabras elocuentes ni sabias. Usted debe entender que Pablo dice eso porque ese es el trasfondo de los corintios. Es una iglesia en donde la filosofía griega se ha infiltrado poderosísimamente. Entonces ellos esperaban en Pablo encontrar a un gran filósofo, un gran pensador, a alguien culto, a alguien que les hiciera volar su mente de una forma como lo hacían los otros filósofos. Pero Pablo dice: miren, cuando yo fui a ustedes, yo no fui con palabras elocuentes ni sabias. Y dice más adelante: porque no me juzgué saber algo entre vosotros, sino a Jesús el Cristo y a este colgado del madero. A esos cultos griegos filósofos, Pablo les habla de alguien colgado en la cruz, sangrando, con una corona de espinas. A ver, ese mensaje inicialmente no puede hacer un gran impacto. Si habláramos de un accidente que sucedió por acá, ¿quién de nosotros se va a gozar en algo así? Prácticamente nadie. Pues eso era lo que recibían los corintios, porque ese mensaje era extraño. Y por eso miren lo que sigue diciendo: y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor. Es decir, él no se sentía como competente, por decirlo así, de hablar con esos individuos, llegar a ser la luz y la sal en esa comunidad griega filosófica. No podía Pablo, porque su mensaje era un mensaje extraño a los oídos de esos cultos corintios, influenciados e imbuidos por la filosofía griega, toda una tradición poderosísima que hasta ahora nos ha llegado, dicho sea de paso. Pues dice él lo siguiente: y ni mi palabra ni mi predicación fue en palabras persuasivas de humana sabiduría, sino en demostración del Espíritu de Dios. Ahí marca la diferencia. En el bautismo somos sellados con el Espíritu Santo, y ese sello nos trae el poder para vivir una vida agradable a Dios. Y el apóstol dependió precisamente de ese poder del Espíritu que le dio sabiduría de Dios para poder influenciar a esos sabios griegos corintios. Y de ahí muchos se convirtieron. Y aunque todavía influía la filosofía, y por eso decía yo que es una iglesia conflictiva que cuestionaba todo lo que Pablo y otros apóstoles les enseñaron, esta sabiduría que Pablo trajo allí es la sabiduría del poder del Espíritu Santo. Y por eso se atreve a decir: pero hablamos sabiduría de Dios perfectísima, y sabiduría no de ese siglo, ni de los príncipes de ese siglo que se deshacen. Es decir, es una verdadera sabiduría que viene de Dios y que transforma vidas.
porque depende del Espíritu de Dios, el poder del Espíritu. Eso marcaba una diferencia sustancial. Cuando usted y yo, sin necesidad de tener una gran tradición de educación, nos ponemos en el poder del Espíritu y su palabra, eso marca una diferencia y la gente nos puede escuchar. Es la sabiduría que convence, dice Pablo. Es la sabiduría que transformó a los corintios y los hizo llegar a ser también una iglesia influyente en toda esa área, esa región griega que hoy conocemos también como Macedonia. Esa es la verdadera sabiduría que cambia a las personas. Y yo creo que todos nosotros queremos ser sabios a la hora de tomar decisiones. No sabios en un sentido de elucubrar filosofías y cosas así, sino de vivir en la vida, de traducirlo a la realidad de la vida, cómo vivir sabiamente. Me gustó ese individuo que fue tan convincente. Miren lo que dice: mi novia me dijo, tengo que confesarte algo, estoy viendo a otro hombre. Yo miré alrededor y no vi a nadie, creo que la loca ve gente muerta. Sabiduría. A mí me encantó, yo dije, ese individuo de veras que es muy sabio, ¿no? Es muy sabio. Mira lo que dice el apóstol Pablo: más bien hablamos de la sabiduría oculta y misteriosa de Dios, que desde hace mucho tiempo Dios había predestinado para nuestra gloria. Esa sabiduría es el mensaje de la cruz. Y es un mensaje que transforma vidas. Y es un mensaje que no solo transforma vidas, sino que da una esperanza futura. Miren lo que dice ahora. Es uno de mis versos de la Biblia más impactantes. Antes bien, como está escrito, dice él, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Me encanta ese pasaje. No nos podemos ni siquiera imaginar el plan majestuoso que Dios tiene para nosotros. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en nuestra mente y corazón para entenderlas, son las que Dios ha preparado. Él verdaderamente tiene un futuro. A veces algunos creyentes dicen, se imaginan la vida con Dios como flotando en el aire, con ángeles y cantando con arpas, y piensan que así vamos a pasar toda la eternidad. Nada más lejos de la realidad. Cosas que ni siquiera nos imaginamos, tal como dice ese pasaje, ni siquiera ha subido a la mente de un ser humano, son las que Dios ha preparado para nosotros. Si en este mundo disfrutamos toda la maravillosa creación de Dios y lo maravilloso de las relaciones interpersonales, ahora imagínense en la presencia de Dios, ¿qué no ha planeado Él? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de algún ser humano, son las que Dios ha preparado para nosotros. Ahora bien, Dios nos ha revelado todo eso. ¿De qué manera? Por su Espíritu. Para ser luz y sal de la tierra, es menester la presencia y la guía del Espíritu Santo. No hay otra manera. Para vivir una vida victoriosa, tenemos que simplemente seguir de la mano del Espíritu. Y eso es lo que trae verdadera sabiduría, la sabiduría que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Y el apóstol dice aquí, en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es venido de Dios. El Espíritu Santo está en nosotros para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Mis hermanos, en el bautismo Dios nos sella con su Espíritu. Quien no nazca del agua y del Espíritu no puede ver el reino de los cielos. Y nosotros, los bautizados, tenemos ese sello del Espíritu. Y por eso el bautismo no es algo histórico que sucedió allá atrás hace unos 15, 20, 50 años, lo que fuera. El bautismo es un día a día vivir en el poder del Espíritu, y es por eso que podemos llegar a ser luz y sal de la tierra. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Les invito a que, puestos de pie, continuemos con el himno del mensaje.